Recorrido artístico por la historia de España en dos edades. Voy a hablar de un escritor que perteneció a la Edad Moderna, aunque bueno, fue más la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y el resto, escritores de la literatura más reciente del siglo XX y del actual, y escultura y pintura del siglo XIX y siglo XX, en la cual bueno, pues, dejaron huella y son muchos de los artistas que voy a hablar no son tan conocidos, pero su importancia en el arte y en la historia de España es primordial para comprender nuestra propia historia. Primero voy a comenzar por uno de los escritores que perteneció en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Lucas Fernández fue escritor español, fue cantor del coro de la SEO Salamantina, también profesor de música en la propia ciudad en 1522. Conoció a Juan del Encina, que fue uno de los escritores más importantes de aquel periodo, aquella época, a cuyo teatro debe aspectos como el paralelismo argumental y el tratamiento técnico, aunque el propio Lucas Fernández se opuso a esa moda italianizante y se mantuvo fiel a los moldes más de la tradición de la Edad Media española. La obra es Farsas y églogas al modo pastoril de 1514. Lucas Fernández conoció a uno de los escritores más importantes de aquel periodo, porque además Juan de la Encina llevó a cabo una serie de técnicas para el teatro, aunque él, el propio Lucas Fernández, se opuso a esa moda italiana y mantuvo las tradicionales formas teatrales del periodo de la Edad Media español. Es decir, él se mantuvo más con esa tradición más del teatro medieval hacia la modernidad española, aunque era más un artista, un escritor de esa transición medieval, moderna en nuestro país. Voy a hablar de cinco escritores que vivieron en un régimen dictatorial y también en el periodo democrático español. Andrés Sorel, Leopoldo de Luis y Arcadio López Casanova son los tres primeros, y en la siguiente voy a hablar de otros dos más. Andrés Sorel fue escritor y crítico español. Sus obras se caracterizaron por ondas de preocupaciones políticas y sociales, dentro de una vertiente crítica, y se centraron sobre todo en el ensayo y la narrativa. La obra es El perro castellano en 1979. Andrés Sorel fue uno de los escritores más importantes porque él se preocupó por las situaciones políticas, sociales de España, viviendo bajo un régimen dictatorial de 40 años, aunque siempre con esa visión crítica dentro del ensayo y la narrativa. Leopoldo de Luis fue escritor español, también destacó su obra poética y se caracterizó al final en esa línea social de la poesía social, es decir, los problemas de esa poesía arraigada, los problemas sociales que vivía España. La obra es Con los cinco sentidos de 1970 y Arcadio López Casanova fue escritor español. Tuvo una extensa producción literaria en dos lenguas, la castellana a nivel nacional como la gallega. Es decir, Arcadio López Casanova o López Casanova es uno de los escritores más destacados a nivel nacional, pero también la comunidad gallega. La obra es Lenguaje, expresión literaria y lingüística del español de 1931. Tres escritores que al final han vivido una dictadura de 40 años, una transición y una democracia en la cual, bueno, pues han visto pasar de un régimen en el cual las libertades eran muy limitadas a un régimen donde las libertades eran mucho más amplias para muchos de los artistas. Dos escritores importantes en la literatura española y en la historia de España más reciente, porque vivieron una dictadura de 40 años y un régimen democrático. Francisco Brines fue poeta español. La obra tuvo la influencia de Luis Cernuda, uno de los escritores más destacados de la generación del 27, junto a Lorca, Alberti, Vicente Alessandre, Gerardo Diego, Pedro Salinas o incluso Rosa Chacel, que Rosa Chacel fue una de las escritoras más destacadas de la generación del 27, pero olvidada por el mundo occidental y el mundo español. Es verdad que vivió pues, con sus homólogos masculinos. Francisco Brines estuvo inscrito en la generación del 50. Su obra explora ese pensamiento reflexivo con esa experiencia, es decir, una exploración reflexiva, siempre en el ámbito experimental. La obra de Brines, El otoño de las rosas, de 1987. Carlos Muñiz fue dramaturgo. Primeramente él trabajó en el Ministerio de Hacienda. Cursó los estudios de Derecho y a partir de mediados de la década de los 50 se dedicó a su carrera artística como autor teatral. Una de las obras es Telarañas, que se van a cumplir el año que viene 70 años. Y los dos fueron dos escritores importantísimos del periodo literario reciente y de la historia más reciente de España.
Y de la literatura pasó a la pintura y en la siguiente diapositiva a la escultura. Ahora voy a hablar de Eugenio Oliva y Rodrigo, que fue pintor español, que se inició en la Escuela Municipal de Dibujo en su ciudad natal, que luego pasó a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, la más importante del país, y fue discípulo de Germán Hernández. En 1879 obtuvo una beca en la cual estuvo pensionado, donde estudió en Roma. Y ahí pintó uno de los mejores cuadros de su carrera artística. Cervantes, que es la obra que está en la diapositiva, en sus últimos días escribiendo la célebre dedicatoria al Conde de Lemos, fue una de sus obras más destacadas. Con esta propia obra obtuvo la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes un año después, en 1884. Eugenio Oliva y Rodrigo es uno de los pintores más importantes de la era contemporánea artística y española y que nadie le conoce. Desgraciadamente, conocemos siempre a los cuatro. Bueno, pues Eugenio Oliva y Rodrigo, su huella es primordial para comprender al final la pintura del siglo XIX. La escultura contemporánea española también es importante para comprender el arte escultórico más la historia de España. Julio Antonio, desgraciadamente, vivió muy poco, porque murió muy joven. Fue escultor español, tuvo gran interés por la escultura, al final visitó el taller de Luis Viñales, siendo su primer maestro, se trasladó a Tarragona en 1896 con su familia, ahí comenzó los estudios artísticos de la mano de otro maestro, Pedrol, al que conoció en el Ateneo Obrero Tarraconense. Finalmente de Tarragona se marchó a Barcelona, o se trasladó a Barcelona, donde estudió en el arte de imaginería de Félix Ferrer. Trabajo que compaginó con la colaboración en un taller de decoración, es decir, que estudió en varios artes, sobre todo en el taller de imaginería de otro de sus maestros, como fue Félix Ferrer, aunque él compaginó esa colaboración en un taller de decoración. La obra es Minera de Puerto Llano en 1909, que se encuentra en la diapositiva, una de las obras también más destacadas del propio artista, y Julio Antonio es uno de los escultores o artistas más destacados, que no es tan conocido como el anterior pintor español, pero que su obra es primordial para comprender lo que es la historia al final del arte del siglo XIX. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la cultura española en diferentes ámbitos y en dos edades diferentes de nuestro país. Darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y os mando saludos.